Hay lugares que el tiempo olvida, no porque dejen de existir, sino porque la memoria colectiva decide pudrirlos. El sótano del Archivo Central es uno de esos lugares. Huele a papel muerto, a polvo de décadas y a la débil, metálica fragancia del ozono que emana de las luces fluorescentes que parpadean, siempre parpadean. Mi nombre es Julián K. Durante 12 años fui un catalogador, un guardián de finales. Pero este no es un final, es una herida. Aquí abajo el aire es denso, frío. Se te pega a la piel como una película de humedad. Cada cajón de metal que abro es un suspiro oxidado, cientos de vidas reducidas a carpetas manila, atadas con cordel áspero. Pero solo una me llama. Solo una respira en la oscuridad. Caso Umbra. Ni siquiera es un nombre oficial, es el apodo que le di. Una mancha de tinta en el índice general, una anomalía que alguien, hace mucho tiempo, intentó enterrar bajo administrativo y cerrado. Puerto Niebla, 1973. Una serie de desapariciones. No, desapariciones es una palabra muy limpia. Es un borrado. Personas que se desvanecieron del mundo. La policía local lo llamó fuga. La prensa lo ignoró. El informe final tiene solo 3 páginas. 3 páginas para 7 almas. Pero los informes mienten. Mienten por omisión. Siento la textura del papel bajo mis dedos. Es quebradizo, frágil. El frío del sótano no es nada comparado con el hielo que se filtra de esta carpeta. No hay fotos de las víctimas, no hay testimonios detallados. Solo fechas, nombres y la misma frase repetida. Sin rastro. Búsqueda suspendida. Es un muro de silencio burocrático. Pero si te quedas quieto, si apagas la luz principal y solo usas la lámpara de escritorio, el resplandor verde de la pantalla antigua ilumina las partículas de polvo que danzan. Y en el silencio, casi puedes oírlos, los susurros atrapados en la celulosa. El caso Umbra no está cerrado, está esperando. Y yo he estado escuchando. Puerto Niebla. El nombre es una advertencia. No existe en los mapas turísticos. Es un final de camino en la costa sur. Un lugar construido sobre roca húmeda y secretos de pesca. Para entender el caso Umbra, tienes que entender el lugar. No es un pueblo, es una trampa de niebla. La visité una vez, hace años, antes de que el archivo me consumiera. Quería ver el contexto. Fue un error. O quizás fue el comienzo. La niebla allí no es normal. No es vapor de agua. Es pesada, aceitosa. Tiene un olor. Huele a sal vieja, a pescado podrido y a algo más. Algo eléctrico, como el cobre. Se arrastra por las calles de ripio, silenciando los sonidos. Ahoga el ruido de las olas. Ahoga las voces. Los locales caminan con la cabeza gacha, como si llevaran un peso invisible. Sus ojos no te encuentran, se deslizan sobre ti. El primer desaparecido fue un niño, Mateo Rojas, 8 años. Jugaba en el muelle viejo. Su madre dijo que solo se dio la vuelta un segundo. Cuando volvió a mirar, Mateo ya no estaba. Solo su pelota roja, flotando perezosamente en el agua gris y aceitosa del puerto. No hubo gritos, no hubo chapoteo. La marea estaba baja. El informe dice que cayó, pero el agua en ese muelle apenas llegaba a las rodillas de un adulto. Reviso la única fotografía de la escena que sobrevivió al expurgo. No es una foto oficial, es una Polaroid descolorida, probablemente de un reportero local que nunca publicó la historia. El muelle de madera podrida, la niebla borrando el horizonte, haciéndolo parecer el fin del mundo. Y la pelota roja. Es el único color en un universo de grises y verdes enfermos. Siento el frío de esa imagen.
El frío de la madera húmeda bajo mis manos, el sabor salado y metálico del aire, el silencio, un silencio tan absoluto que se convierte en un zumbido, el sonido de un borrado. Mateo no cayó. Mateo fue tomado. El archivo es un laberinto, y como todo laberinto tiene habitaciones ocultas. El caso Umbra estaba incompleto. Lo supe desde el primer día. Las 7 desapariciones ocurrieron en un lapso de 6 meses. Mateo Rojas, luego 2 pescadores, una bibliotecaria, una pareja de adolescentes en el faro y finalmente el propio comisario del pueblo, Martín Acosta. Y ahí se detuvo. El caso fue transferido a la capital y enterrado. Pero el comisario Acosta, él sabía algo. Los burócratas son perezosos. Entierran los casos, pero rara vez destruyen las pruebas adjuntas, especialmente si están mal catalogadas. Pasé meses buscando en los índices cruzados, buscando el nombre de Acosta en otros expedientes. Lo encontré. Un anexo, una caja de cartón sellada, etiquetada como Evidencia Miscelánea, Homicidio 72B, un caso sin relación. Dentro, el olor, naftalina y moho, pero debajo, el olor a miedo. Estaba la bitácora personal de Acosta, la última. Las primeras páginas son rutinarias, patrullajes, quejas de vecinos, pero luego la caligrafía cambia, se vuelve errática, apresurada. Trazos fuertes que casi rasgan el papel. Escribe sobre la niebla, escribe sobre ojos en el agua y el zumbido. Y entonces lo veo, un símbolo, dibujado una y otra vez en los márgenes. Una espiral que se contrae hacia adentro, pero con 3 líneas rectas que la atraviesan. Un sigilo. Y junto a él, anotaciones con tinta roja, tinta que se ha vuelto marrón con el tiempo. Acosta no estaba investigando una fuga, estaba rastreando algo más, algo que lo observaba de vuelta. En la última página, solo 3 palabras. No es de aquí. La tinta roja, la analicé. No es tinta, es sangre seca, tipo O negativo, la misma que el comisario. Él sabía que venían por él y nos dejó un mapa. El sótano se siente más frío esta noche. La bitácora de Acosta fue el primer giro. La caja contenía algo más, algo que no estaba en el manifiesto. Una pequeña grabadora de carrete portátil, modelo policial de los 70. Pesada, fría al tacto, el metal está picado por la sal. La cinta estaba casi deshecha. Me tomó una semana repararla, limpiarla. Mi supervisor cree que estoy trabajando en la digitalización de los archivos de impuestos. ¡Qué iluso! Pongo la cinta. Al principio, solo es eso. Estática. El sonido del viento golpeando un micrófono barato. El sonido de las olas rompiendo. 10 minutos de ruido blanco. Mis ojos arden por la luz de la pantalla. El café está amargo, frío. Estaba a punto de rendirme. Pensé que la cinta estaba velada, borrada por el tiempo o la humedad, pero entonces algo cambia en el patrón del ruido. La estática no es aleatoria, se organiza, se convierte en un ritmo, un pulso, y debajo, muy, muy bajo, una voz, o algo que finge ser una voz. No es Acosta, es un susurro gutural, un siseo. Habla en frases rotas, no es español, no es ningún idioma que yo conozca, pero las palabras las siento. Siento la vibración en mi pecho, un frío que sube por la columna. Umbra. La palabra, la misma que yo usé. ¿Coincidencia? No creo en las coincidencias. No aquí abajo. Apago la grabadora. El silencio del sótano es ensordecedor, pero no estoy solo. El zumbido de la cinta se ha quedado en mis oídos. O quizás siempre estuvo ahí. El caso Umbra no es solo una serie de desapariciones. Es una grabación, una advertencia. Y acabo de presionar play. Mi cordura, la línea entre el investigador y el obseso, se está volviendo tan borrosa como la niebla de ese maldito pueblo. No puedes resolver un fantasma desde un sótano. El archivo se convirtió en una tumba. Puerto Niebla era el mundo real, o lo que quedaba de él. Pedí una licencia. Estrés, les dije. No mintieron. Conduje durante 14 horas.
El cielo pasó de un gris urbano a un azul enfermo y finalmente al gris plomizo de la costa. Entrar en Puerto Niebla es como sumergirse. La presión cambia, tus oídos se tapan, la niebla te recibe en el límite del pueblo. Una cortina que se abre y se cierra detrás de ti. El auto se sentía pesado, como si el aire mismo se resistiera a mi presencia. Me registré en el único motel, el Faro Caído. El recepcionista no levantó la vista del televisor. La estática llenaba la pequeña oficina, casi tan densa como la niebla afuera. Mi habitación, número 7. El papel tapiz se está despegando en las esquinas, revelando manchas de humedad que parecen mapas de continentes desconocidos. Huele a alfombra mojada ya desinfectante barato. Dejé mi maleta. El silencio del lugar es diferente al del archivo. Allá abajo, era el silencio de las cosas muertas. Aquí es el silencio de algo que observa, que espera. Me acerqué a la ventana. El vidrio está frío, cubierto por una capa de salitre. Apenas puedo ver el pueblo, solo luces borrosas, farolas que luchan por perforar la bruma. ¿Y figuras? ¿O no? Solo sombras que se mueven en la periferia. Sombras que parecen demasiado altas, demasiado delgadas. Parpadeo. Se han ido. Es el viaje, el cansancio, o es el pueblo, dándome la bienvenida. El primer acto de una investigación no es hacer preguntas, es sobrevivir a la atmósfera. El amanecer aquí no trae luz, solo cambia la oscuridad de negra a un gris opresivo. Mi primer destino era obvio, el muelle, el lugar donde Mateo Rojas se desvaneció. El muelle cero. La madera está blanda bajo mis botas, se hunde ligeramente con cada paso, como si caminara sobre la piel de algo dormido. El olor a sal y cobre es abrumador, me quema la nariz. La niebla es tan espesa que no puedo ver el final del muelle, solo los primeros 10 metros. El resto es un vacío blanco. El agua debajo no se mueve, es un espejo de petróleo. Encuentro el lugar donde estaba la pelota roja en la foto, el pilote número 12. Me arrodillo. El frío de la madera se filtra a través de mis pantalones. Toco la superficie. Está cubierta de una sustancia resbaladiza, como un aceite pero sin olor. Y entonces lo veo, apenas visible. El símbolo, el mismo de la bitácora de Acosta. No está dibujado, está grabado en la madera, quemado, como si algo con una forma específica y un calor antinatural se hubiera presionado contra él. La madera alrededor del símbolo está muerta, negra, pero la marca en sí parece casi fresca. Paso mis dedos sobre ella, siento un zumbido, una vibración, como la de la cinta pero en mi piel, un leve shock estático que me recorre el brazo. Retiro la mano de golpe. Miro mi mano. No hay nada, solo el frío. Miro hacia la niebla. El silencio se ha roto. Oigo algo moverse. Un chapoteo, lento, pesado. Algo grande se está reacomodando en el agua justo más allá de donde puedo ver. No estoy investigando un caso, estoy invadiendo un territorio. Los registros policiales estaban muertos, pero los registros de la biblioteca, esos sobreviven. Había una testigo de la segunda desaparición, los 2 pescadores. Ella era una niña en ese entonces. Ana Flores. Ahora es una anciana. Vive en las colinas, en una casa que se cae a pedazos, con vista al puerto que ya no puede ver. Ana Flores es ciega. Lo ha sido desde 1973. La casa huele a té de hierbas, a polvo y a algo rancio, a encierro. Ella está en una mecedora, de espaldas a la ventana. Sus ojos son nubes blancas. Sabía que alguien vendría, dice. Su voz es como papel de lija. El olor, lo traes contigo, el olor a ozono y a la orilla. Le pregunto por los pescadores, por esa noche. Ella deja de mecerse. El silencio llena la habitación, pesado como la niebla. No los vi, susurra. Los oí. Estaba en mi cuarto. Oí el bote y luego oí el zumbido.
el mismo que en la radio de papá, cuando había tormenta. Pero no había tormenta. ¿Qué más oyó Ana? Ella gira la cabeza lentamente hacia mí. Sus ojos lechosos parecen verme, ver dentro de mí. El silencio. Se comió el motor del bote, se comió las olas. Y luego, el grito. Solo uno, corto, como si alguien hubiera abierto la boca y la niebla se la hubiera llenado. Y después, su voz se quiebra. Después vi la luz. Incluso sin ojos, vi la luz. Un destello verde, verde enfermo, como un rayo pero silencioso y frío. Me quemó los ojos. Se toca las cuencas vacías. No se llevó mi vista, investigador. Se la quedó como un pago por mirar. Me levanto. El frío en la habitación no es natural. Siento un hormigueo en la nuca. Ana vuelve a mecerse. Las sombras no tienen rostro, señor K, dice mientras salgo. Tenga cuidado. Les gusta la gente que busca. Huelen la obsesión. La ceguera de Ana Flores, la quemadura del símbolo, la voz en la cinta. Estas no son piezas de un rompecabezas humano. Estoy tratando de armar la sombra de algo. Regresé a mi habitación. El olor a alfombra mojada me marea. Desplegué mis notas sobre la cama deshecha. La línea de tiempo, las 7 desapariciones en 6 meses. Mateo Rojas, 3 de marzo. Los pescadores, 18 de marzo. La bibliotecaria, 17 de abril. La pareja, 4 de mayo. El comisario Acosta, 1 de junio. Las fechas no tienen un patrón semanal. No es un asesino en serie con un ciclo, es errático. ¿O no? Reviso la bitácora de Acosta. Él también estaba obsesionado con las fechas. Hay círculos, fases de la luna, pero no coinciden. Luna llena, luna nueva, no hay correlación. Siento el zumbido en mis oídos otra vez. Fuerte. Me tapo los oídos, pero el zumbido no es externo, está en mi cabeza, es el sonido de la cinta. Miro la pared manchada de humedad. La forma me recuerda algo. Una constelación. Saco mi notebook, el software de astronomía. Puerto Niebla, 1973. Y entonces lo veo. El giro. No es la luna. Es algo más. Las desapariciones no son erráticas. Son precisas. Cada una ocurrió durante un alineamiento planetario menor. Venus en conjunción con... No. Algo que no está en los mapas estelares normales. Un objeto astronómico no catalogado o una vieja estrella muerta. Pero hay más. La noche de la desaparición de Acosta, 1 de junio, no fue solo un alineamiento. Fue un eclipse. Un eclipse lunar total, oscurecido por la niebla. Un eclipse de sangre. Y el símbolo, la espiral con las 3 líneas, no es un sigilo. Es un mapa. Un mapa celestial. Un sistema solar. Y las 3 líneas son una trayectoria. La trayectoria de algo que llegó. O algo que fue llamado. El mapa celestial apuntaba a un lugar. La trayectoria de las 3 líneas, si se superponía al mapa de Puerto Niebla, convergía en un solo punto. Un punto borrado de los mapas modernos. Un lugar del que Ana Flores se negó a hablar. Allí es donde la niebla nace, dijo. El sanatorio de la bruma. Está en la colina más alta, sobre el pueblo. Un monumento a la decadencia. Arquitectura gótica de principios del siglo XX. Construido para tuberculosos. Cerrado en los 50. La leyenda local dice que está embrujado. La verdad es peor. El edificio está muerto. Las ventanas son cuencas vacías. El viento silba a través de ellas, creando una flauta disonante. El olor a moho es tan espeso que se puede masticar. Empujo la puerta principal. El vestíbulo. Polvo de centímetros de espesor.
muebles cubiertos con sábanas que parecen sudarios. La luz aquí es verde, filtrada por la mugre de los vitrales y la niebla constante del exterior. Gotea agua en algún lugar, un ritmo constante, como un corazón lento. Estoy buscando la oficina del director. La bitácora de Acosta mencionaba el sótano del doctor. Encuentro la oficina, saqueada. Papeles esparcidos como hojas muertas, el escritorio volcado, pero detrás de una estantería caída, una caja fuerte, oxidada. La cerradura está rota. Alguien estuvo aquí antes. Dentro no hay oro, no hay dinero, solo un libro, un registro de pacientes. Pero las entradas son extrañas. No son tratamientos médicos, son observaciones. Paciente 3B exhibe luminiscencia fría, habla en lengua no identificada, responde al zumbido. Y la última entrada, de 1952, el director ha hecho contacto. La bruma ha aceptado la ofrenda. Cerramos. Esperamos la conjunción. El sanatorio no era un hospital, era una estación de bienvenida. El registro de sanatorio mencionaba un patrón, un benefactor, la familia von Hess, los fundadores de Puerto Niebla. Eran dueños de todo, incluyendo la gigantesca conservera de pescado que ahora se pudre en la costa. ¿Un culto de ricos adorando a la niebla? Es un cliché, pero los clichés a menudo nacen de verdades oxidadas. La conservera es un esqueleto de acero. El olor a pescado y óxido es nauseabundo. Me quema la garganta. Si el sanatorio era una iglesia muerta, esto es un matadero. Ganchos cuelgan del techo, balanceándose lentamente con el viento que se cuela por los paneles faltantes. El suelo está resbaladizo, cubierto de una mezcla de aceite de máquina y algo orgánico. Seguí los cables de energía hasta la oficina principal. Todo está destruido. Pero los von Hess eran meticulosos. La oficina del capataz. Un calendario de 1973, todavía en mayo. Y un plano. Un plano de los túneles de desagüe de la fábrica. Los túneles conectaban la fábrica con el puerto. Un sistema de contrabando perfecto. Pero una línea dibujada a mano, se desviaba. Se dirigía tierra adentro, hacia la colina, hacia el sanatorio. Era una pista falsa, una distracción obvia. Los von Hess no eran los adoradores, eran los guardianes o los proveedores. Estaban alimentando algo. Me congelo. El sonido vino de la sala de procesamiento principal, un eco. No estoy solo. Me muevo en silencio, agachado detrás de la maquinaria oxidada. El olor a cobre, el zumbido, más fuerte ahora. Veo una luz, una linterna, pero la luz es débil y se mueve de forma errática. No es un guardia, es otro buscador o un residente, alguien con la misma obsesión. O quizás alguien que sabe que estoy aquí. Decido no confrontarlo. Todavía no. Salgo por una ventana rota. Mi corazón golpea contra mis restillas. La conservera no era la respuesta. Era la cocina. Regresé al sanatorio. La pista de la conservera no era falsa. Era incompleta. El túnel empezaba allí. Tenía que encontrar la entrada desde este lado. El sótano del doctor. En la oficina del director, detrás de la caja fuerte vacía, el suelo era diferente. Madera hueca. Una trampilla. El aire que sube es viciado. Antiguo. Un olor a tierra mojada y a cables quemados. El olor a ozono. Bajo. Esto no es un sótano, es una cripta o un laboratorio. Las paredes no son de ladrillo, son de roca viva.
La colina. Estamos dentro de la colina. Hay equipos viejos de los años 40, bobinas de Tesla, generadores y cables. Cables gruesos como brazos que se extienden desde las máquinas y se entierran en el suelo, como raíces. Las máquinas están encendidas. Una débil luz verde parpadea en un panel de control. Imposible. Llevan décadas sin energía. Pero la energía no viene de la red eléctrica. Viene de abajo. Están extrayendo algo o usándolo como batería. Y en el centro de la sala, un pozo. Un agujero perfectamente circular en el suelo de roca. Unos 3 metros de diámetro. No puedo ver el fondo. Mi linterna ilumina la pared opuesta y mi sangre se congela. El símbolo, la espiral, pero no está quemado. Está vivo. Brilla con una luz verde pálida y está hecho de algo. Un hongo luminiscente o un moho que pulsa, late, lenta, rítmicamente, con el mismo pulso de la voz en la cinta. El sanatorio no es una estación de bienvenida, es un ancla. El mojo brillante, el pozo sin fondo, estaba paralizado. El aire era tan denso con ozono que me costaba respirar. Mi cabeza daba vueltas, el zumbido era un dolor físico. Me acerqué al pozo. El aire que salía de él no era frío, era ausente de temperatura. Un vacío. Miré hacia abajo, mi linterna apenas cortaba la oscuridad, y la oscuridad me devolvió la mirada. No era eso, era... Me doy la vuelta. La luz de mi linterna tiembla. En la entrada del sótano, una figura, alta, inmóvil. La persona de la conservera. Lleva un impermeable de pescador, de esos antiguos, de hule pesado. Está goteando agua del muelle, o no. Gotea esa sustancia aceitosa. Su rostro está oculto por la sombra de la capucha. No deberías estar aquí, archivista, dice. La voz es distorsionada, como si hablara a través del agua o a través de la estática de la cinta. ¿Cómo sabe quién soy? El caso Umbra no está cerrado, si sea. Nunca lo estuvo. Solo estaba en pausa. Levanta una mano. No sostiene un arma, sostiene una brújula, pero la aguja no apunta al norte. Gira salvajemente, gira hacia mí. Y entonces veo el suelo, alrededor de mis pies. No es polvo, es ceniza. Ceniza fresca. Y huellas que no estaban cuando bajé. De botas y de algo más. Algo que no usa botas. Huellas de 3 puntas. El caso no es un archivo, es una trampa, y yo acabo de entrar en ella. El giro final del acto 2. La investigación no es sobre el pasado. El peligro es ahora. El tiempo se detuvo. El sótano del sanatorio se convirtió en un escenario. La figura en el impermeable de hule. El vigilante, así lo bauticé en mi mente. El olor a ozono se mezcló con el olor a marea baja. Él o eso no se movió. La brújula en su mano giraba, un zumbido metálico agudo contra el dron del pozo. ¿Quién eres?, logré decir. Mi voz sonó débil, muerta en el aire pesado. Somos los que recuerdan, dijo la voz distorsionada. Somos los que pagan el peaje, y tú has interrumpido la transacción. Levanté mi linterna hacia su cara. Un error. La luz golpeó la capucha y se dobló, se refractó. No había rostro, solo una oscuridad arremolinada, como ver una mancha de petróleo en el agua, pero vertical, un vacío con forma de cara. Grité, o creo que lo hice. Un dolor agudo me atravesó el cráneo como agujas de hielo. El zumbido de la cinta, el zumbido del pozo, el zumbido de la brújula eran el mismo sonido. El vigilante dio un paso.
El sonido no fue de una bota, fue un sonido húmedo, un shlup, como si se despegara del suelo. La cosa aceitosa goteaba de él. Corrí, no hacia la salida, no podía pasar junto a él. Corrí hacia la maquinaria, hacia el pozo. «No puedes entenderlo», gritó la voz, ahora más fuerte, enojada. «El equilibrio lo romperás». Agarré uno de los cables gruesos que salían del suelo. Estaba caliente, vibraba. Lo arranqué de la máquina. Una lluvia de chispas verdes iluminó el sótano. El símbolo en la pared brilló con una intensidad cegadora y luego se apagó. El zumbido cesó. El silencio fue total. El vigilante se tambaleó. El vacío en su capucha pareció colapsar. Se llevó las manos a la cara y entonces, desde el pozo, un sonido, un gemido, bajo, gutural, como una ballena muriendo. Había desconectado la batería y había despertado lo que estaba conectado a ella. Subí la escalera de piedra de 2 en 2, la trampilla. Salí al vestíbulo del sanatorio. El aire era peor. El gemido del pozo reverberaba a través del edificio. El polvo caía del techo. Corrí hacia la puerta principal. El vigilante estaba detrás de mí. Lo oía. El sonido húmedo. Shlup, shlup, shlup. Más rápido de lo que debería. Salí a la colina. La niebla me golpeó como una pared. No podía ver a 1 metro. Era de noche. ¿Cuándo se hizo de noche? El pueblo había desaparecido. Las luces, todo. Solo el gris y mi respiración, quemando mis pulmones. El olor a cobre era tan fuerte que me hizo vomitar. «No puedes esconderte». La voz del vigilante vino de todas partes. La niebla transportaba el sonido. Estaba a mi izquierda, a mi derecha, detrás de mí. Corrí a ciegas, tropezando. Caí sobre algo suave. No era tierra. Eran algas o pelo mojado. Apestaba. Levanté la linterna. La luz era débil, amarillenta. Estaba en el bosque que rodeaba el sanatorio. Y los árboles estaban cubiertos con el mismo moho brillante del sótano. El bosque entero estaba conectado. Era el sistema nervioso. El shlup, detrás de un árbol. Lo vi, solo por un segundo. La silueta, más alta ahora, parecía estirarse. La niebla se adhería a él. Mi paranoia no era paranoia, era observación. El pueblo entero era una trampa. Los locales, la niebla, el vigilante. No estaban protegiendo al pueblo de algo. Estaban protegiendo algo para el pueblo. O para ello. Lo despisté. O me dejó ir. No lo sé. Llegué al motel, empapado. No de lluvia, de esa sustancia aceitosa de la niebla. El letrero, el faro caído, parpadeaba. Neón rosa y verde, luchando contra la bruma. Entré en mi habitación. El silencio. Me apoyé contra la puerta. Mi corazón, tratando de recuperar el aliento. El olor a alfombra mojada, pero ahora algo más. Cobre. El olor del muelle. Encendí la luz. Mi habitación había sido violada. No era un robo. No era un registro policial. Era algo peor. Mis notas, los mapas, estaban por todo el suelo, pero estaban alterados. La tinta se había corrido, como si alguien hubiera pasado una mano mojada sobre cada página. Mi notebook estaba abierta. La pantalla, rota. Y la pared donde tenía mi mapa de la investigación. Ya no había hilos rojos. Alguien los había arrancado. Y en su lugar, el símbolo, la espiral, pintada,
con esa sustancia aceitosa y oscura. Goteaba. Y en el centro, clavada en la pared con un cuchillo de pesca oxidado, la grabadora de carrete de Acosta. Me acerqué. El cuchillo era el mismo de la foto de evidencia de la desaparición de los pescadores. La grabadora estaba encendida. Estaba grabando. Me había estado grabando todo el tiempo. El vigilante, la niebla, estaban un paso adelante. No, estaban a mi alrededor. La pared, el símbolo, el cuchillo. Debería haber sentido miedo, pero sentí reconocimiento. Un déjà vu tan potente que me mareó. El cuchillo, la sustancia aceitosa. Me arrodillé. Entre los papeles mojados en el suelo había algo que no era mío. Una fotografía. Una Polaroid, como la del muelle, descolorida. La recogí. La imagen era vieja, de los 70. 2 hombres en el muelle de Puerto Niebla. Uno era un joven comisario Acosta. El otro era mi padre, más joven, sonriendo, sosteniendo un pescado. Y a su lado, un niño con mi cara, sosteniendo una pelota roja. No puede ser. Mis recuerdos de la infancia son de la ciudad, el parque, el asfalto caliente. Pero la imagen no miente. Y entonces, el recuerdo golpea, como un tren. El olor a cobre no es nuevo, es el olor de mi infancia. La niebla, el hombre sombra que veía en mi armario, no era un sueño. Era alto, llevaba un impermeable de hule. El shlup, shlup, shlup en el pasillo. Mi padre me trajo aquí. ¿Por qué? La obsesión, el archivo, el caso Umbra. No lo elegí yo. El caso me eligió a mí. Fui preparado toda mi vida. ¿Mi padre era un vigilante? ¿Estaba ofreciéndome o estaba tratando de salvarme? La pelota roja no era de Mateo Rojas, era mía. Mateo desapareció después de que nos fuéramos. ¿Fui yo el primero? ¿El que se escapó? La línea entre la verdad y la locura ya no existe. Solo está el símbolo y el zumbido en mi cabeza. El recuerdo lo cambió todo. El miedo se fue, reemplazado por una claridad fría, una finalidad. Ya no era un investigador, era un participante. El vigilante no me estaba cazando, me estaba poniendo a prueba, guiándome. Recogí la grabadora de la pared. El cuchillo estaba frío. Toqué la cinta, la voz, la estática. Ana Flores dijo que el zumbido era como una radio en tormenta. Saqué mi teléfono, el software de análisis de audio, el que usé para limpiar la cinta la primera vez. Pero ahora no filtré el ruido, lo amplifiqué. La voz gutural. Cla, umbra, bor. No era un idioma, eran coordenadas, frecuencias. El zumbido no era ruido, era información. Un lenguaje de patrones. Y el gemido del pozo, cuando arranqué el cable, no fue de dolor, fue de alivio, como si hubiera quitado un bozal. La cinta, la última parte, la que pensé que era solo estática, la procesé. Julián, si escuchas esto, es demasiado tarde. O justo a tiempo. No están tomando, están cambiando. La bruma es una puerta, y la puerta debe pagarse. Yo pagué mi parte. Acosta pagó la suya. Ahora... Vor. No es una advertencia, es una invitación. El pozo, el sanatorio, la conjunción del registro del doctor, el eclipse. Está sucediendo otra vez, esta noche. El pueblo entero está en silencio. La niebla es más espesa que nunca.
Saben que voy. El vigilante. Mi padre. Ello. Me están esperando. Salgo del motel. La niebla es tangible. Puedo sentirla en mis dientes. El pueblo está muerto. No hay luces. No hay sonido. Solo el drone que ahora parece venir del cielo. Miro hacia arriba. No hay luna. No hay estrellas. Solo un vacío rojo sangre. El eclipse. Camino por la calle principal, hacia la colina, hacia el sanatorio. Y no estoy solo. Figuras. Salen de los callejones, de las casas, los locales, caminan conmigo, en silencio, con la cabeza gacha. Una procesión. No hacia una iglesia, hacia el matadero o hacia el nacimiento. El vigilante está en la entrada del sanatorio, esperándome. La capucha echada hacia atrás no es mi padre. Es Ana Flores, la anciana ciega. Sus ojos lechosos brillan con la luz verde del moho que ahora cubre todo el edificio. El archivista se convierte en archivo, dice. Su voz es joven, fuerte, múltiple, como si hablaran 1000 voces a la vez. Estábamos esperando. El equilibrio debe restaurarse. Un alma por las que se perdieron. Yo no soy un pago, le digo. Ella sonríe, una sonrisa que no llega a sus ojos nublados. No, no eres el pago, eres el reemplazo. Me ofrece la brújula. La aguja ya no gira, apunta al pozo. Entramos. La procesión del pueblo nos sigue. Se arrodillan en el vestíbulo y empiezan a cantar. El mismo ritmo gutural de la cinta. Cla, umbra, vor. El sanatorio entero vibra. El polvo llueve. El gemido del pozo ahora es un rugido. El sótano es una tormenta. El moho verde brilla con furia. El pozo, la oscuridad se está derramando como tinta en el agua. La niebla no venía del mar, venía de aquí. «¡Debes aceptarlo!», grita Ana, el vigilante, sobre el rugido. El ancla necesita una mente». «¿Qué es?», grito. «Es umbra, es el espacio entre los espacios, la estática entre las estaciones. No es malo, no es bueno, simplemente es y tiene hambre». Los monjes intentaron usarlo como poder. Acosta intentó combatirlo. Tu padre intentó negociar. La oscuridad del pozo se eleva. Una columna de nada. Se forman rostros en ella. Mateo, los pescadores. Acosta. Se estiran, gritan en silencio. No son ellos, son ecos, impresiones dejadas en la energía. El vigilante me empuja hacia el pozo. Nos mantiene vivos, mantiene al pueblo, pero exige un precio, una conciencia, un archivista que catalogue sus sueños. Miro el vacío, el umbra, el frío que quema, el sonido que es silencio, y lo entiendo, la locura, la obsesión. Era la estática, la interferencia. Mi conflicto interno era la lucha entre mi mente y la suya, tratando de sintonizarme. La verdad no es un monstruo, no es un alien, es una ley de la física, una anomalía, una herida en el mundo. Y Puerto Niebla es la costra. No, digo, no al vigilante, a la cosa. No seré tu ancla. El vacío ruge, las caras se disuelven, la columna de oscuridad se lanza, no hacia mí, hacia Ana. Ella grita, un grito real, de dolor. La envuelve. El hule de su impermeable se derrite, sus ojos lechosos se queman. ¡Idiota!, chilla. ¡La rompiste! ¡La conexión! La maquinaria explota. Sonido de explosión masiva, metal retorciéndose, el símbolo en la pared se vuelve negro. Muerto. El pozo colapsa, la oscuridad es succionada hacia adentro con un sonido implosivo. El silencio. Desperté en la colina. Amanecía.
El primer amanecer real que veía en Puerto Niebla. El cielo era azul, áligo, pero azul. No había niebla. Podía oír los pájaros, el sonido de las olas. El sanatorio era una ruina. Quemada. Como si el fuego hubiera ocurrido hace décadas. No había rastro de Ana, ni de los locales. El pueblo estaba vacío. Abandonado. Las casas estaban abiertas, comida a medio comer en las mesas, la televisión del motel apagada. El caso Umbra había terminado. El pueblo entero había sido cerrado. Se habían ido. Tomados por el Umbra cuando rompí la conexión. ¿O liberados? No lo sé. Regresé. Pedí mi reincorporación. Estrés, les dije. Superado. Me creyeron. Nadie preguntó por Puerto Niebla. En los mapas, el pueblo ya no existe. El camino de la costa aparece como un tramo ininterrumpido, borrado. Estoy de vuelta en mi escritorio, el sótano. Huele a polvo, a papel, pero el zumbido se ha ido. El frío se siente normal. Abro el cajón. Caso Umbra. Saco la carpeta. Las páginas están en blanco. La bitácora de Acosta es un libro de páginas amarillas vacías. La foto de mi padre es solo un cuadrado de cartón gris. La tinta, la sangre, la evidencia. Todo. Borrado. Como si nunca hubiera existido. Casi todo. Saco la cinta de carrete de mi bolsillo. La que tomé de la habitación del motel. La pongo en la grabadora del archivo. El Umbra se fue. El caso está cerrado. La obsesión terminó.